Bueno, entonces vamos a hacer digamos, una estructura diferente, pero digamos más agradable para el público. Acá el presidente del Banco Central, a quien nuevamente le agradecemos la presencia en nombre de Bank Magazine a este evento, va a hacer una presentación breve de 5 slides aproximadamente y después voy a hacer un intercambio de preguntas y respuestas con él, así que damos comienzo ya rápidamente a la presentación de Federico Sturzenegger. Bueno, muchas gracias, Willy. No te íbamos a fallar después de tantos años ahora en tu nuevo emprendimiento, así que muy feliz de acompañarte hoy acá. Muchas gracias, Adelmo, sobre todo por recordar un tema absolutamente central, y es que el combate de la inflación tiene un componente de equidad distributiva absolutamente central. La inflación es un impuesto que pagan primordialmente los individuos con menores recursos. Le genera mucha regresividad a nuestro sistema impositivo, y entonces me parece que es un elemento central que siempre tenemos que recordar, porque está por detrás del motivo central por el cual la lucha contra la inflación tiene que ser muy fuerte, muy contundente y no puede esperar, ¿no? Le dije a Willy que iba a preparar una presentación sobre el estado de situación de política monetaria e inflación en 7 placas. Así que vamos, si te parece, Willy, arrancamos con las 7 placas, que creo que van a ser bastante ilustrativas cada una de ellas. Y la primera arranca con la política monetaria. Ustedes saben que no hay otra manera de combatir la inflación si no es con política monetaria. Esto es un debate que está absolutamente cerrado en el mundo. Una de las cosas lindas que tiene este trabajo es que cada 2 meses nos juntamos los presidentes de los bancos centrales en las reuniones en Basilea, lo cual a mí me da la oportunidad de aprender muchísimo, porque puedo hablar con cada uno de ellos, preguntarles. Claro, son todos países que tienen inflación del 2%, ¿no? Y dicen, bueno, bajar la inflación es justamente lo más fácil, porque todo el mundo sabe que si simplemente uno no le da combustible con la parte monetaria, la inflación no tiene ninguna posibilidad de persistir a lo largo del tiempo. Ellos en realidad el problema que tienen es de hacer inflación. Dicen, no podemos crear inflación, tienen ese problema, así que bueno, yo los miro, pero la verdad que soy un rara avis en ese grupo, porque Argentina de ese grupo es el único país que tiene una inflación alta. Hasta hace poco nos acompañaba lateralmente Brasil, pero ustedes saben, Brasil ahora está con una inflación de entre 2,5% y 3% anual, con lo cual también ya ni siquiera tengo los brasileños ahí que me acompañan, ¿no? Entonces, claro, el tema es, ahora la política monetaria funciona, y funciona de manera bastante, yo diría, contundente. Por ejemplo, ¿se acuerdan el año pasado, cuando producto de los ajustes de tarifas que hubo en la primera mitad del año, la propia unificación del tipo de cambio, nosotros llevamos la tasa de interés al 38%, o sea que fue un contexto de fuerte contracción monetaria, y generó una caída muy significativa de la tasa de inflación en el segundo semestre del año pasado. De hecho, la inflación en todo el segundo semestre del año pasado fue 8%, es decir, que el instrumento funciona, y funciona con una efectividad muy fuerte. Por supuesto que es un instrumento que funciona con rezagos, no es que uno aprieta un botón e inmediatamente, eso tiene su cadencia. Yo hablo el tema de los rezagos con una metáfora que digo que es como que uno mueve el manubrio y en realidad el auto gira los 7 cuadras. Entonces, claro, si uno está como en Europa, en una gran autopista, y mueve la tasa de interés 20 puntos básicos, bueno, es como que uno va como acomodándose, ¿no? Pero acá nosotros estamos bajando un camino de montaña. Entonces, si tu GPS no es muy preciso, es factible, digamos, comer algunas banquinas en el camino. Pero el desafío más grande en el proceso de desinflación es el de la coordinación de expectativas. O sea, uno con política monetaria, si uno es muy contundente, la inflación baja rápida, pero uno quiere que ese proceso de política monetaria esté acompañado acordemente con las propias expectativas, y eso básicamente permite que la transición y el proceso de desinflación se haga sin ningún estrés sobre el nivel de son necesarios para economías del tipo de la Argentina, y entonces que el proceso de coordinación lo íbamos a hacer con metas de inflación y tipo de cambio flotante. Así que me parece que quizás lo que querría yo comentar es, a veces no hay que confundir
la efectividad del instrumento con la gradualidad en la aplicación del instrumento. Creo que también se aplica un poco a política fiscal, ¿no? Y acá lo que les quería mostrar en esta placa es, nosotros de hecho el año pasado cuando emergimos del 38%, en el sentido que fuimos bajando la tasa de interés, como decía, producto de esta fuerte desaceleración de la inflación en el segundo semestre, tuvimos lo que llamamos un proceso de relajamiento de la política monetaria que abarcó, yo diría, el segundo semestre, primeros meses del año 2017, y eso, como ustedes saben, a principios de año nos puso una trayectoria que no era el que estábamos buscando o el que estábamos anticipando, y entonces durante todo el año 2007 prácticamente, realmente empezando el 2 de marzo, me acuerdo muy bien, empezamos un proceso de una fase, lo que llamamos fase contractiva, básicamente donde uno ha apretado las condiciones de liquidez y monetarias, casi les diría de manera permanente a lo largo del año. Tanto es así que, por ejemplo, ayer la base monetaria cerró en 890.000 millones de pesos cuando en enero estaba en 850.000. Es decir que este proceso de contracción que tiene que ver con las condiciones de liquidez en conjunto, a veces algunos lo miran por la tasa, otros lo miran por la cantidad de dinero, pero en realidad todos estamos hablando lo mismo, que son las condiciones de liquidez, han estado bastante más restrictivas y hoy estamos en un punto de bastante restricción, así que esto es como una medicina que ahora hay que dejar un poco que, claro, digamos, surta su efecto. Ahora, una discusión que había muy fuerte respecto al impacto que iba a tener la suba de tasas es su impacto sobre el crédito. Es como una pregunta como bastante directa. Si sube la tasa, ¿qué pasa con el crédito, ¿no? Y acá lo que les muestro es que todo el proceso de suba de tasas se vio acompañado por un proceso de aceleración y de crecimiento muy sostenido del crédito, que tenemos que explicar, porque como parece hasta un tanto paradojal decir, bueno, subimos la tasa, restringimos las condiciones de liquidez y de repente explota el crédito, aumenta el crédito. En este momento los créditos hipotecarios están creciendo al 90%, los prendarios al 70%, los créditos a empresas, en pesos a empresas están creciendo cerca del 40%, los créditos a empresas en dólares están creciendo al 60%, o sea, son números de crecimiento muy, muy significativos como se ve el proceso de... Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo explicamos que una mayor restricción en las condiciones de liquidez generó una expansión del crédito? Yo creo que tenemos tres factores fundamentales que me gustaría, y el primero, que la tasa de política monetaria es la tasa de corto. Okay. Nosotros, el Banco Central, interviene en una tasa de cortísimo plazo, no llegamos más de 9 meses en nuestros instrumentos, y por supuesto que el corredor es el pase a 7 días. Ahora, una política restrictiva en realidad ancla expectativas y entonces permite tener un horizonte mucho más certero a mediano plazo. Entonces, en cierto sentido, te da más certidumbre al proceso de tasas de interés y del costo de dinero en un mediano o largo plazo el hecho de que el Banco Central esté con una posición. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Es decir, al tener un sendero mucho más previsible y tener, como vamos a ver después, expectativas de inflación muy, muy ancladas, esto ha hecho que el que tenía que tomar un crédito se animara, porque entendía mejor el contexto y los riesgos que asumía, y que el que tenía que dar crédito también se animara. Entonces, digo porque, repito, tenemos que explicar esto, tenemos que explicar la suba de la tasa con el aumento del crédito. Entonces, una manera de reconciliar esas dos cosas es entender que la política monetaria dura, restrictiva, que ancla expectativas, genera un horizonte de más largo plazo, que es donde opera el crédito. El crédito no es que es crédito todo a 30 días. Fíjate que esto, un segundo punto, es lo que explica por qué el gobierno, por ejemplo, ha podido emitir bonos en pesos a 10 años, que no están a la tasa de política monetaria, están hechos a la mitad de la tasa de política monetaria, lo cual es un ejemplo más de cómo la política monetaria restrictiva en realidad amplía el horizonte de acceso al crédito en pesos, y me parece que también explica lo que está atrás. Y el tercer factor que me gustaría mencionar es, claro, nosotros hemos elegido una política monetaria que fija la tasa de interés. Entonces la tasa de interés ahora está en un corredor, si ustedes miran, un corredor muy acotado y por consiguiente muy estable. Cuando la tasa tiende a ir para arriba, uno hace pases activos y la baja. Cuando la tasa tiende a ir para abajo, hace pases pasivos, absorbe y la mantiene. Bien,
Eso le ha permitido al sector financiero tener muchísima más previsibilidad respecto a las condiciones financieras de costo de dinero que tiene y que va a tener en el mediano plazo. Antes de que nosotros usáramos este sistema, la tasa de interés digamos, por ejemplo, del call, podía estar un día al 15 y el otro día al 40 y después al 25. Entonces, con esa volatilidad era muy difícil para un banco decir, bueno, ¿cuánto cuesta mi dinero en el mediano plazo? Como para yo también animarme a ofrecerle a los clientes un préstamo a largo plazo. Entonces, el propio sistema de fijación de las tasas de interés ha generado una caída muy significativa en la volatilidad de las condiciones financieras, y eso es básicamente una mejora de competitividad, una mejora de las condiciones, claro, y que ha permitido la expansión del sistema, ¿no? Así que yo diría que al final el aumento en la tasa de interés al generar estas condiciones ha generado un aumento del crédito y en realidad ha generado tasas más bajas en algún sentido, no en la corta, pero sí cuando uno mira toda la trayectoria, y eso es un poquito lo que está reflejado acá. Entonces, ese me parecía que era un punto central porque fue parte importante del debate, que por supuesto tenía su correlato con el impacto de las tasas sobre el nivel del producto. Entonces fíjense también qué cosa notable. Nosotros empezamos a endurecer la política monetaria y tuvimos todo un proceso de recuperación de la economía que, como sabés, se ha mantenido muy sostenido desde el cuarto trimestre del año pasado. Claro, por supuesto, subyacente atrás de esto está justamente como una parte importante el crecimiento del crédito que mencionábamos antes. Nosotros este debate, que lo tuvimos mucho el año pasado sobre si una política monetaria más restrictiva, ¿qué le hacía al producto? Y como que generó, vos te acordás, Willy, se discutió mucho el año pasado. Nosotros presentamos en uno de nuestros informes un ejercicio que era mirar todos los países que en el mundo en los últimos 40 años habían bajado la inflación en un año de más de 30 a menos de 20, en un año. O sea, como desinflaciones así como muy fuertes y contundentes, y ver qué había pasado con el producto, para ver si era cierto ese temor de que un proceso de desinflación fuerte y rápido afectara el nivel. Y la verdad que lo que encontramos es que había habido 84 episodios de países que en un año habían tenido esa baja de inflación, en los cuales 78 la economía no solo había crecido, sino que había aumentado 2 puntos su tasa de crecimiento respecto a la que llevaba anteriormente. Entonces, era como que es natural que cuando uno baja la inflación de niveles tan altos, genera tantos beneficios, tantas externalidades, tantas certidumbres, más allá de, por supuesto, el efecto sobre la demanda agregada, que es bajar el impuesto inflacionario, que en realidad uno no tiene un efecto negativo, sino que tiene un efecto positivo. Y la verdad que nosotros lo dijimos, y Argentina no es especial. De hecho, Argentina, bueno, entró como un punto más de datos a eso. Se bajó la inflación este año 12 puntos, o 13 o 14, lo que termine siendo, y entonces, claro, y la economía se recuperó. Así que no somos ni excepcionales en eso, ni particulares en eso, sino simplemente que la baja inflación tiene como un efecto muy, muy benéfico sobre todo el funcionamiento de la actividad económica. Bueno, y se ve acá, ¿no? La economía, acá yo estoy mostrando los interanuales, pero sabemos que la economía este año ha mantenido un ritmo de crecimiento muy sostenido de aproximadamente el 1% trimestre contra trimestre, de hecho el tercer trimestre aún más rápido. El otro punto que quería mostrar, que es como una parte central, y ya, Willy, voy terminando, esta es la quinta placa que tengo, no, la cuarta, es esto que es una piedra angular para nosotros, que es el tipo de cambio flotante. El tipo de cambio flotante, lo hemos dicho muchas veces, cumple tres roles. Tiene el rol de absorber los shocks externos. Brasil tiene un lío, se devalúa el real 5%, el peso tiene que acompañar para proteger la actividad local. Entonces eso solo se puede hacer se puede lograr en un tipo de cambio flotante. Número 2, mantiene el equilibrio interno. Si uno tiene un proceso de crecimiento que genera, por ejemplo, una ampliación del déficit en cuenta externa, inmediatamente el tipo de cambio va a acusar recibo y va a mantener el proceso en un contexto bastante equilibrado. El tipo de cambio flotante también es un gran antídoto ante la entrada de capitales especulativos, porque si uno tiene una apreciación, ahí bueno, uno después no sabe bien qué va a pasar con el tipo de cambio, entonces es un gran antídoto para eso. Y finalmente también produce una desdolarización de la economía, porque el tipo de cambio sube, baja, ya no es que es unidireccional, entonces como que es muy difícil, digamos, tener tus precios atados a eso. De hecho, a nosotros nos ha sorprendido extraordinariamente no solo la baja en el coeficiente de pass-through, que es la relación estadística entre los movimientos de precios y del tipo de cambio, sino, por ejemplo, que el proceso de depreciación del peso previo a las PASO
su impacto en precios ha sido absolutamente mínimo, ¿no? Entonces, me parece que son grandes avances porque entonces le permiten al tipo de cambio jugar como para cambiar los precios. En un mercado, además, te digo que va tomando volumen y va tomando liquidez de una manera muy interesante. Sin ir más lejos, ayer el mercado tradeó $800 millones, el Ciopel, porque pues el mercado es mucho más grande, ¿no? Porque hay mucha transacción de bancos con clientes directos, pero en el Ciopel ayer, que era un mercado que el año pasado tradeaba 400 millones al día, ayer tradeó 800 con un gap de 3 centavos. O sea, fluctuó en todo el día en 3 centavos, tradeando 800 millones. Entonces le vas dando mucha más liquidez. Lo que muestra este gráfico es lo que ha sido el tipo de cambio real multilateral. Muy importante mirar el multilateral, no mirar el bilateral con el dólar, porque el dólar por estos días tiene movimientos muy importantes en su relación de paridad respecto al conjunto del resto de las monedas. El relevante para Argentina es el multilateral, que es el azul. Entonces fíjense que no solo tiene volatilidad, pero no sé si ven que como que la tendencia es medio cero. ¿Qué quiere decir eso? Que en el último año el tipo de cambio real multilateral se ha mantenido prácticamente inalterado. Por supuesto con fluctuaciones, pero sin una tendencia ni a la apreciación ni a la depreciación, al momento que la inflación viajó de 45 a 22. Es decir, que esto también es bastante curioso porque en Argentina típicamente se habla de que para desinflar rápido vos tenés que apreciar el tipo de cambio. Bueno, el último año es un año donde la inflación bajó muy significativamente, pero el tipo de cambio se mantuvo bastante estable. Entonces me parece que también es interesante para el debate. Simplemente para que sepan lo que está acá, a ver si hay un puntero acá, bueno, no funciona, pero la línea de abajo, la celestita está clara, es el tipo de cambio real del cepo. Es decir, que hoy el tipo de cambio real multilateral está más o menos 20 puntos por arriba del cepo, el multilateral. Por supuesto que el efectivo, cuando tomás en cuenta que sacaste retenciones, etcétera, estaría más arriba. Y la azul de arriba es el tipo de cambio más depreciado que tuvimos en el momento post-cepo, que fue febrero del año 2016. Entonces, ese, digamos, ha sido un poco los márgenes de fluctuación que quizás hemos tenido en los últimos meses. Bueno, entonces todo el conjunto que es una política monetaria muy focalizada, que, como digo, durante este año ha estado endureciéndose de manera significativa, ha generado lo que a nuestro entender es el anclaje de expectativas. O sea, fíjense, cuando nosotros en octubre del 2016 empezamos a relevar las expectativas de mercado y empezamos a preguntarle a la gente, bueno, ¿usted qué espera que va a ser la inflación en el año 2018 y qué espera que va a ser la inflación en el año 2019? En una economía que tenía una inflación del 45. Entonces la gente dijo, la inflación en el 2018 va a ser 14 y en el 2019 va a ser 9. Esos fueron los primeros números que obtuvimos en este relevamiento. Hoy esos números son 16 y 11, es decir, se movieron 2 puntos. O sea, llevamos la inflación de 45 a 22, que es lo que ves esa trayectoria, y eso es lo que ha ocurrido con las expectativas. Entonces, a nuestro entender, las expectativas de desinflación están extraordinariamente, no se mantuvieron en 14 ni convergieron a nuestra meta, pero están muy estables y muy consistentes relativo al proceso de desinflación y de dónde estábamos. Es decir, después de transcurrir todos estos básicamente 13 meses, básicamente la gente está pensando que el proceso sigue exactamente sólido en términos del proceso de desinflación. Por eso estoy absolutamente convencido, como decía Adelmo, en 4 o 5 años vamos a mirar para atrás, la inflación de Argentina va a ser la inflación de un país normal y vamos a decir, uy, tanto hablamos de la inflación y tanto parecía esto tan difícil y realmente vamos a ver que pasó lo que pasó en cualquier país del mundo y de la misma manera. Entonces, Adelmo hizo una referencia a esto, me parece importante, para mí es muy importante destacarlo, que es básicamente mirar la inflación núcleo, la interanual. Y cuando uno mira la inflación núcleo interanual, se ve que es un proceso muy sostenido de desinflación durante todo el periodo. En realidad, la inflación núcleo interanual bajó en todos los meses, desde que empezamos con metas de inflación, excepto entre agosto y septiembre acá, que subió 0,1, pero en todos los otros meses, y este proceso se va a profundizar ahora en noviembre, porque la inflación núcleo está viniendo. No sé si te acordás, Willy, que en varios IPOM nosotros hablábamos de la persistencia de la inflación núcleo, que fue lo que justificó el endurecimiento de la política monetaria durante los años. Tuvimos 3 trimestres con la inflación núcleo en 1,7, después en el tercer trimestre bajó 1,6,
pero los últimos meses están mostrando una inflación núclea, lo voy a mostrar en la última placa, también mucho más baja. Entonces, esto básicamente es el proceso de la inflación núclea, es decir, que es un proceso de desinflación que la verdad que viene sostenido, en algunos momentos más rápido, en algunos momentos más despacio. Los procesos inflacionarios tampoco son procesos que estén exentos de todo tipo de shocks. Fíjense que, por ejemplo, octubre y noviembre, tirate un número de cuánto sería la inflación de octubre y noviembre juntos. Octubre fue 1,5. ¿Cuánto darán los 2 meses? Sumados los dos. Los sume los dos. Y 3. Ponele 3, ¿ok? Lo dijiste vos, 3. Entonces, de los cuales casi medio punto es naftas. Con lo cual el resto de los bienes está, y además a pesar del aumento de las naftas, está realmente avanzando a un ritmo muy interesantemente más bajo que el que veníamos llevando de los trimestres anteriores, ¿no? Entonces, y fíjate que en la última placa lo muestro, y con esto termino, ahí lo que tengo es el proceso de la roja, es la inflación interanual, que, por ejemplo, acá tiene un aumento que tiene mucho más que ver con lo que pasó en agosto del año pasado. No sé si se acuerdan que en agosto tuvimos la reversión de las tarifas, entonces tuvimos un mes con una inflación de 0,2. La núcleo, que es la que básicamente la que dibujé, que tiene un proceso de desaceleración básicamente constante, y la punteada es la inflación núcleo de los últimos 3 meses anualizada. Es decir, nos va dando un poquito más la velocidad de crucero en este momento de la inflación núcleo, y ahí se ve que esa inflación núcleo se despega de las otras dos, lo cual quiere decir que está generando un nivel de desaceleración que es más interesante. Por supuesto que ahora viene diciembre, donde el gobierno ha decidido adelantar parte de los ajustes tarifarios de 2018 y 2019, con lo cual quizás nos complica un poco más 2017, pero nos facilita 2018 y 2019, con lo cual veremos, digamos, si esto tiene si sigue este proceso o no, pero realmente estos son procesos estructurales, digamos, muy estables, que operan con persistencia, y creo que esto que estamos viendo, fíjate la núcleo y con esto termino, Willy, desde mayo. Sí. Mira, Willy, de mayo, sí. Fíjate cómo es el proceso de caída muy significativa y bastante constante de la inflación núcleo, que nosotros leemos como es ese proceso de contracción monetaria que empezamos por allá por marzo de este año, básicamente esa medicina, ese antibiótico, empezando a tener efecto, y como eso sigue ahí, básicamente pensamos que esta trayectoria sigue, ¿no? Así que yo diría, no hay que inventar. No hay, básicamente todo el mundo sabe esto cómo se hace, hay que elegir la velocidad, hay que elegir el nivel de gradualidad. Nosotros elegimos gradualismo en la desaceleración de la inflación porque sabíamos que iba a haber gradualismo en lo fiscal, claro. Entonces sabíamos que por algún tiempo iba a haber transferencias del Banco Central al Tesoro, entonces por eso fue la coordinación de las metas que uno elige con el programa fiscal que sabíamos que el gobierno iba a tener. Entonces hay un gradualismo, pero con los instrumentos que han funcionado en todos lados y que van funcionando y que van generando el impacto en la economía que generaron en todos lados. Entonces acá no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna cosa rara, no hay ninguna cosa especial que tenga Argentina en este terreno, es simplemente ser consistente, ser coherente, mantener una línea y como digo, en pocos años vamos a mirar para atrás y vamos a estar sorprendidos de por qué Argentina convivió tantos años con esto. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta que tengo, Federico, está relacionada con una preocupación a veces de analistas y del mercado también del stock del EVAC, ¿no? A veces muchos se preguntan, ¿qué pasa si un día un vencimiento que si uno los ve en montos les llama la atención? Dice, ¿qué pasa si no puede el Banco Central renovar todos los vencimientos y se van todos al dólar? O me acuerdo que después de las PASO hubo un mega vencimiento, que ya no me acuerdo, eran 600.000 millones de pesos, algo así aproximadamente. O sea, ese es un tema que preocupa al mercado. ¿Cómo lo están viendo desde el Banco Central? Sí, bueno, si no quieren hacer quieren los dólares, les daremos los dólares. Para eso están.
Claro, porque hay que ver a qué precio, ¿eh? Hay que ver a qué precio. Porque ahí sí la ganancia cuasi fiscal va a ser épica. Claro. Como ya se demostró, creo, en las PASO, ¿no? Pero no, me parece que en este tema es un tema bastante interesante. Nosotros lo hemos tratado mucho en el IPOM y que tiene que ver con la hoja de balance del Banco Central. Hay que entender cómo es la hoja de balance del Banco Central. Y la hoja de balance del Banco Central tiene activos y tiene pasivos. Gran parte del stock de LEVAX que nosotros hemos acumulado es el resultado de que hemos comprado dólares. De hecho, nosotros en esta gestión hemos comprado 30.000 millones de dólares, por eso el Banco Central en este momento está con reservas récord históricas. Claro, cuando uno compra dólares, emite pesos y después los pesos los tiene que esterilizar con LEVAX. Entonces tu hoja de balance crece con dólares en el activo y pasivos remunerados en el pasivo. Entonces, para entender qué implicancia tiene eso, porque tenemos que preguntar, bueno, ¿es bueno que el Banco Central compre reservas o no? Claro. Bueno, también es bueno mirar afuera. Por ejemplo, México compró 200, nosotros compramos 30.000 millones. México compró de la misma manera, porque a ningún Banco Central le regalan reservas, compró 200.000 millones de dólares. Y el Banco de Brasil compró 300.000 millones de dólares. Digo, para tener un poco de perspectiva, ¿no? El Banco de la Reserva de Perú compró 70.000 millones de dólares. El Banco de la Reserva de Sudáfrica compró 120.000 millones de dólares. Bueno, nosotros hicimos 30.000 hasta ahora, ¿okay? Bastante modestito lo nuestro. Entonces, ¿qué retorno te da las reservas? Las reservas te dan el retorno que le sacás por invertirlas, que gracias a Dios al terminar el tema del cepo hemos logrado invertirlas mucho más eficientemente, hemos subido los retornos más de un punto. Y te da la tasa de devaluación, porque el dólar es un activo que está en dólares, no está en pesos. Y del otro, entonces tenés la tasa de evaluación más el retorno de las reservas internacionales, y del otro lado tenés la tasa de interés que pagan las LEVAX. Hay una condición en economía que se llama la condición de arbitraje de tasa de interés, que dice que esas dos cosas son iguales. Quiere decir que en el largo plazo ese activo y ese pasivo crecen más o menos de la misma manera. Pero como vos me preguntabas qué pasa si un día la gente no quiere las LEVAX y bueno, les damos los dólares, en general los bancos centrales cuando le entregan los dólares lo entregan a un precio bastante más interesante para el Banco Central. Con lo cual, cuando uno mira la historia del Banco Central de México, de Brasil, que hicieron esto, te diría lo que hace Argentina recargado tipo 10 veces, en realidad terminaron ganando bastante dinero. Porque en realidad compran esas reservas típicamente cuando el tipo de cambio está en un contexto de apreciación y las venden en un contexto más. Porque para eso sirven las reservas. Las reservas sirven justamente como un seguro para la economía en su conjunto en momentos de crisis. El país te diría que más extremo en esto fue Uruguay. Ustedes saben que Uruguay juntó en LEVAX 23 puntos del PIB. Y después un día se fueron y listo, entregó los dólares y se acabó la historia, ¿no? Entonces hizo como una asociación. Te quería mostrar, aprovecho para mostrarte, este trabajo me parece que es interesante, que lo muestro porque no es nuestro, sino que es un informe que sacó la consultora Elipsis hace un par de semanas, que básicamente era justamente cuál es el costo de las reservas para el Banco Central. Entonces lo que ustedes ven ahí es una línea, que es esa línea punteada, es básicamente como el costo de las reservas más su interés, o sea, el costo de las LEVAX que uno emitió por haber tenido que comprar los dólares, para absorber los pesos de la compra de dólares, y la punteada es el valor de las reservas en pesos que compramos. Entonces es como que esto te está mostrando del lado abajo el pasivo y del lado de arriba el activo. Y la línea negra es más o menos donde el Banco Central está. Por ejemplo, por allá por agosto del 2017, ese número era 0. Es decir, que lo que el banco había ganado con sus reservas equivalía a lo que había pagado por intereses. Ahora estamos un poquito abajo porque esto fluctúa. En función del tipo de cambio fluctúa. Pero lo que es interesante es que son valores realmente muy acotados, porque cuando uno toma en cuenta que esas LEVAX se emitieron para comprar un activo que está en la hoja de balance del central. No son LEVAX que se emitieron que no tienen respaldo, ¿no? En ese sentido, cuando uno mira... Así que con este tema no vemos realmente, y creo que perdón Willy, creo que la pregunta es, bueno, entonces a ver, Argentina debería tener 100.000 millones de reservas, tendría que tener 150.000, 75.000. Entonces, para tenerlas vamos a tener que tener pasivos remunerados por la misma cantidad.
Sí. Entonces, ¿pensamos que es bueno que tenga reservas o no? Me parece que es un debate interesante para tener. Nosotros dijimos que íbamos a 15 puntos del PIB porque nosotros en reservas estamos más abajo de cualquier país que mires de Latinoamérica. Entonces realmente parecía como que sin hacer un estudio muy profundo, simplemente mirar, haciendo un benchmarking internacional, parecía que estábamos bajo, perdón. Y en ese sentido, en función de lo que estabas diciendo, cuando se analiza el rojo cuasi fiscal o el déficit cuasi fiscal, está en línea con lo que vos estás mostrando acá o la utilidad de que de contrapartida tenés de las reservas. Claro, en realidad el cuasi fiscal es todavía mejor para el Banco Central. Nosotros hacemos el siguiente ejercicio. Nosotros tomamos marzo del 2016 porque ahí fue cuando terminamos de absorber todo lo de los futuros y el exceso monetario que nos había dejado el gobierno anterior. Entonces, si vos mirás, por ejemplo, el stock de Levax, cómo se modificó de marzo del 2016 a ahora, y le restás el valor de los activos que acumulaste, que son las reservas, te queda un cierto monto, sí, de, digamos, si querés llamarlo de Levax sin respaldo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese monto, como porcentaje del PBI, que sería una manera de, es exactamente igual como porcentaje del PBI que en marzo del 2016. Okay. Con lo cual te diría que el cuasi fiscal en ese sentido es cero. Perfecto. Por supuesto, cuanto más reservas comprás, más proporción de tus Levax tienen respaldo en dólares, menos es el movimiento del dólar que te equilibra tu hoja de balance. Acá hay gente de finanzas, todo el mundo entiende cómo funciona la hoja de balance, y por eso es como cuando más reservas compras, mucho más estable se vuelve no solo tu situación patrimonial, sino la situación macro. Por eso los mexicanos compraron 200.000 y los brasileños compraron 300.000. No es que, pero me parece que en la discusión acá hay mucho énfasis en el pasivo. Y hay que, claro, porque quizás yo creo que es la historia de un banco central que siempre emitió sin ningún, digamos, para transferir libremente a alguien recursos, y no que emitió porque estaba comprando un activo que mete en su hoja de balance. Esa es la gran diferencia. Me parece que es muy importante que los analistas esto lo tengan muy presente porque es central. Es absolutamente diferente mirar una hoja de balance mirando el activo y el pasivo que mirando solo el pasivo. Y Federico, ahora pasando del ámbito financiero al ámbito económico, ahí la preocupación, casi te diría hasta académica en cierta medida, es la utilidad de la tasa de interés para contener la inflación o morigerar el aumento de los precios. Hubo declaraciones de varios economistas, incluso muchos de ellos muy respetados, diciendo que el impacto de una suba de tasas sobre la inflación es bastante reducido. ¿Cómo estás viendo ese debate académico? Sí, yo como se dice, lo traté un poquito en el arranque, ¿no? Que digo, no hay otro antídoto a la inflación que las condiciones monetarias. Y me parece que eso, a algunos les gusta decir, bueno, las condiciones monetarias las fijas con la tasa de interés, otros dicen las fijo con la cantidad de dinero. Entonces muchos te hablan de eso, pero en realidad es lo mismo, porque estamos hablando de las condiciones de liquidez. Creo que eso, la verdad, honestamente no puede estar en debate, porque eso o sea, tenemos de 200 países, tenemos 198, y después quedamos Egipto y nosotros, es eso. Después algunos países en guerra civil que tienen inflación, pero somos Egipto y nosotros. Entonces ese debate no ha lugar, porque realmente está totalmente superado y la profesión de economista lo superó, pero creo que sí hay un debate sobre los mecanismos de coordinación. O sea, ¿qué es la mejor manera de coordinar expectativas? Entonces ahí alguien te puede decir, bueno, a mí me parece que el tipo de cambio es una mejor manera de coordinar expectativas y debiéramos hacerlo. O un acuerdo de precios y salarios, no sé, digamos. Y otros dicen metas de inflación, es el mecanismo de coordinar expectativas. Entonces, yo creo que ese fue un tema que nosotros trabajamos en profundidad, el equipo económico y como te decía, en pensar en el año 2015 sobre cuál iba a ser el mecanismo de coordinación. Y dijimos, vamos a mirar qué es lo que funcionó en la gran mayoría de los países y lo que funcionó es metas de inflación con régimen de tipo de cambio flotante. Porque, repito, tomemos por ejemplo el caso de el tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio lo reconocemos, quizás en el corto plazo ayuda, pero Argentina siempre la metió en un camino sin salida, porque no permite generar los mecanismos que protejan la actividad interna a los shocks externos. Entonces, uno ahí tiene que elegir, si elige, digamos, la solución fácil en el corto, pero mala en el largo, o
elige el camino más difícil en el corto, pero que uno sabe que está construyendo una macro mucho más estable. Nosotros decidimos ir por ese camino, no sé, como esta metáfora que acabo de escuchar de los dientes, que no la había escuchado nunca, que es eso, o sea, elegimos el camino de una coordinación de expectativas que es más difícil porque uno no tiene ese faro, pero que sabemos que a la postre va a generar una economía argentina que va a poder sostener un proceso de crecimiento sin crisis, sin sobresaltos, de una manera mucho más estable, donde los tipos de cambios nunca van a tener saltos, se van a ir acomodando gradualmente, el tipo de cambio te va a anticipar los problemas y te los va a corregir antes que ocurran, en vez de estar tratando, digamos, de taparlo y después en un momento... Entonces, yo creo que sobre eso se puede tener un debate. Nosotros creemos que la experiencia internacional y la propia historia de Argentina nos invita a probar algo diferente, algo más difícil, pero bueno, cuando uno tiene un gobierno que está dispuesto a apostar a largo plazo y que le da a los hacedores de política también el tiempo, porque esto, claro, hay que construirlo. Yo te muestro acá la curva esta de la inflación núcleo bajando. Bueno, es un proceso y es un tiempo. Entonces, para construir una macro más estable, bueno, hay que tomarse un poquito más de tiempo. Entonces, quizás tomarse un poquito más de tiempo y trabajar con la ansiedad. Sí. Y tampoco tratar de querer ese resultado rápido, que repito, puede ser muy rápido, pero puede ser muy dañino al mediano plazo. Entonces, me parece que por ahí hay un debate, no tanto hablar si las condiciones de liquidez y las condiciones monetarias, le hace tasa de interés, le hace cantidad de dinero, son lo que te van a... Porque ese debate no da. Federico, ayer justamente en una cumbre de la UIA se habló mucho de entre comillas, atraso cambiario y también de el costo del crédito que está muy elevado según la visión de los industriales. ¿Cómo estás viendo? En parte algo comentaste, sí, claro. Slides, ¿no? Está relacionado con lo que hablaste del tipo de cambio, pero quizás conviene... No, creo que traté los dos temas, ¿no? No necesariamente en referencia a lo que se habló ayer o no se habló, o no sé. Pero, repito, o sea, si hay algo, me parece que es difícil criticarlo a este Banco Central en este momento, es por el crédito. Porque además está dando un fenómeno también, tiene que ver con ese crecimiento a largo plazo, que estamos en un proceso donde están creciendo los depósitos y están creciendo los créditos. Porque recordemos que para que los créditos... A ver, Chile tiene 90 puntos del PBI de crédito y Argentina tiene 15 puntos del PBI. Entonces acá pasa algo muy grotesco y muy contundente que tenemos que entender. Y lo que tenemos que entender, bueno, yo lo he dicho esto innumerable cantidad de veces, es que en tanto en cuanto el sector financiero no retribuya al depositante para entusiasmarlo a poner sus ahorros en el sector financiero en contraposición a comprar dólares o comprar un inmueble o lo que le parezca conveniente, no se va a dar ese proceso de crecimiento. Tanto es así que una gran apuesta nuestra, como vos sabés, que creo que ha sido, me parece que a esta altura se ha mostrado bastante exitoso por el lado de los créditos, que son la UVA, es una manera de llevar al sector financiero a ese mundo donde no subsidia el crédito y le puede pagar entonces al depositante una tasa de retorno que lo entusiasme para ahorrar en el sector financiero. ¿Qué es lo que necesitamos para que ese sector financiero pase de ser 15 puntos del PIB a ser 45 y a ser 60? Que es hacia dónde vamos. ¿Qué ha ocurrido en este año? Bueno, este año lo que ocurrió es que creo que el sistema se convenció que la demanda está para ese tipo de crédito, llamémoslo, sin subsidios, pero con una estructura lógica de financiamiento que le permite a las pymes, a las familias acceder a ese crédito. Los bancos entonces han, como se dice, ofertado ese crédito, han satisfecho esa demanda, que es lo que explica el fuertísimo crecimiento del crédito, pero lo han hecho usando sus reservas de liquidez que llevaban. Que vuelvo al tema, ¿por qué durante 10 años mantuvieron reservas de liquidez? Porque las condiciones macroeconómicas no los entusiasmaban a prestar con la tranquilidad y la certeza que podían embarcarse en préstamos de más largo plazo. Recordemos, la tasa es la de largo plazo para el crédito, no la de política de corto. Entonces ese proceso ha funcionado muy bien y me parece que ahora sí nos vamos encontrando con una situación inédita, pero que va a ser el día de la verdad,
que es que cuando esas reservas de liquidez sigan depletándose, va a llegar un momento que los bancos van a tener que tomar una decisión, yo les diría casi filosófica. Es o me quedo atrincherado con los depósitos transaccionales de las cuentas sueldos y veo cuánto puedo prestar con eso, o salgo verdaderamente a buscar depósitos y a convencer a todos los 40 millones de argentinos que traigan sus ahorros al sector financiero para poder intermediarlos. Obviamente la baja inflación los va a forzar a esta segunda opción, porque con los depósitos transaccionales y las tasas nominales más bajas que van a ir ocurriendo a medida que la inflación persista en su paz de desinflación, en su sendero de desinflación, no van a poder ellos quedarse atrincherados, van a tener que ir a buscar volumen. Creo que ya son conscientes de esto, por eso muchos de los bancos durante este año habrán visto, se han capitalizado fuertemente, porque la capitalización es lo que les permite a ellos después ir a crecer. Así que yo diría que si hay una crítica que me parece difícil hacerle al central en este momento, cuando los créditos crecen al 60, al 40, al 90, al 70, dependiendo de las distintas, es básicamente cuál es su política de crédito. Al contrario, uno hasta podría decir, bueno, al final es al contrario, en realidad, tanto has creado las condiciones para que el crédito crezca que por ahí hasta te complica tu propia estrategia de desinflación. Pero eso sería como la crítica del otro lado, no de la falta de crédito, sino el impacto, ¿no? Con el tipo de cambio yo creo que se da... No quiero para nada minimizar el problema en un sentido u otro, pero hay una cosa que sí me parece que se va percibiendo, que es que al final era en serio que no íbamos a usar el tipo de cambio para anclar la inflación, porque el año pasado la verdad que la gente dudaba. Entonces, por ejemplo, este año, vos te acordás que hasta más o menos mayo el tipo de cambio estaba más o menos en 15.50, etcétera, y después migró a 17.50, que es más o menos donde ha estado los últimos 3 meses. Entonces la gente dijo, bueno, no, al final no iba a ser 15.50, no es que lo iban a mantener en 15.50 para ver si bajaban más. Entonces, esa flotación del tipo de cambio, me parece que en algún punto, creo, algo de tranquilidad transmite. Porque es como que vos decís, no estoy en una situación donde este gobierno va inexorablemente a trazar el tipo de cambio. Entonces está claro que eso no es el esquema, por eso yo mostré tipo de cambio realmente muy constante. Incluso recuerdo que ante shock externos que hubo, creo, al 2015, un mini shock externo, lo de Trump en su momento, todo eso, el tipo de cambio... Ajustó perfectamente, ¿no? Ahora hay una cosa que sí me parece que va a ser muy importante, y es que lo vimos en México, lo vimos en Chile, lo vimos en Brasil. Cuando la gente se percibe que el tipo de cambio fluctúa, entonces yo soy un productor que vendo afuera. Y la verdad que, claro, el tipo de cambio en un tipo de cambio flotante se hace eminentemente impredecible, porque si fuera clarísimo que el tipo de cambio fuera a subir, va a haber especuladores que van a comprar antes que suba. Entonces lo van a hacer reaccionar rápidamente. Si fuera claro que el tipo de cambio va a bajar, vas a vender antes que baje. Entonces esa no anticipabilidad, si podemos llamarlo de esa manera, del tipo de cambio, hace que vos, si sos un productor que vende afuera, no tendrías que quedarte con tu producto a ver dónde va a estar el tipo de cambio, porque te puede ir para arriba o puede ir para abajo. Entonces vos tendrías que agarrar y vender eso en el mercado de futuros. Claro. Entonces eso se encuentra mucho te repito, en México y en Chile, todos estos países, que a medida que el tipo de cambio flotante se fue estableciendo, con movimientos mucho más grandes que esto, porque eso no lo dije también. Este tipo de cambio real que ustedes ven ahí, comparado con Chile, es totalmente estable, es sorprendentemente estable. O sea, en Chile se mueve muchísimo más. Pero entonces vos básicamente hedgeás tus compras afuera, tus ventas afuera, vos tenés tu cash flow bien definido en pesos, entonces sabés cómo manejar tus costos, cuánto podés pagar, etc. Entonces me parece que es un proceso que también va a ir subiendo. Y lo otro que me parece también es muy relevante es entender bien el rol del Banco Central. El rol del Banco Central no es licuar los salarios, generando inflación y devaluación, sino es todo lo contrario, es cuidar los salarios. Es cuidar el valor adquisitivo de los salarios, es exactamente lo contrario. Entonces es asegurarse que hay baja inflación para que ese salario real de cada uno de los trabajadores, sobre todo aquel que tiene su salario cash, o sea, el más desprotegido, esté protegido. Entonces es el rol central del Banco Central.
Porque si confundimos el rol del Banco Central en generar inflación y devaluación para licuar salarios, me parece que no es lo que nosotros tenemos que hacer, no es lo que este Banco Central cree que tiene que hacer. Y bueno, pero sí nos parece muy importante darle toda la flexibilidad necesaria al tipo de cambio para que se pueda acomodar apropiadamente. En el tema salarios, ¿tenés algún número que te gustaría que cierren los salarios el año que viene? ¿Alguna paritaria? Sí, no te lo voy a decir, pero sí, claramente tengo un número. Pero déjame decirte lo siguiente, que yo creo que quizás ese fue uno de los temas más exitosos del régimen de metas, porque nosotros a fin del año pasado terminamos con una inflación que en ese momento la interanual creo que terminó en diciembre en 36,6, si no recuerdo mal, y vos sabés que las negociaciones salariales estuvieron casi en la mitad de eso, ¿no? Entonces como que fue muy, quizás no fue el 17 que pretendíamos o por ahí, pero fue bastante cercano. Y eso es lo que llamamos el fenómeno de coordinación, y ahí es donde las metas sirven para coordinar, y yo espero que ese mismo ejercicio se repita este año. Yo creo que este año lo abordamos con un extra, que es las cláusulas gatillo. O sea, el año pasado muchas de estas negociaciones se pusieron con una cláusula gatillo porque acá la idea no es bajarle el salario a nadie. Todo lo contrario, si la economía está creciendo, la economía va a crecer 3% este año, va a crecer el año que viene, este es un momento de crecimiento de los salarios reales. Entonces, no. Ahora, una cosa es el crecimiento del salario real y otra cosa es la coordinación nominal, que le facilita la tarea al Banco Central. Una buena coordinación nos permite desinflar más rápido y con menores costos. Entonces, la cláusula gatillo, el año pasado, que ha ganado mucha credibilidad porque se ha honrado, porque justamente la idea no es, te repito, es que los salarios reales no sufran ningún detrimento, sino en principio todo lo contrario, pero que genera un mecanismo de confianza muy fuerte que nos permite coordinar más efectivamente este año. Así que yo espero que este año se va a repetir, digamos, esa misma dinámica que tuvimos el año pasado de negociaciones que están muy miradas o muy centralizadas en la meta del Banco Central, en los objetivos, con una protección para el trabajador, que me parece espectacular que esté, y me parece que llegamos a esta negociación con ese grado de confianza superado. Cuando uno se pone en tu lugar, Federico, y ve que dice, me estoy rompiendo el lomo para bajar la inflación todo, y de repente ves que en el sector del gobierno o suben tarifas, o sube nafta, o sube... Yo digo, qué paciencia, o qué... ¿Cómo haces? ¿Cómo es la relación primero con el equipo económico, digamos, ya sea finanzas o hacienda o al resto, jefatura de gabinete? En ese sentido, sobre todo en la coordinación para bajar la inflación y básicamente también lo del límite que salió a las aseguradoras hace poco para que no compren LEVAC fue coordinado. ¿Cómo te ayudan o no te ayudan? Siempre el Banco Central tiene una diferencia en el sentido que su horizonte es diferente. Nosotros hemos dicho muchas veces el motivo por el cual los bancos centrales son independientes del Poder Ejecutivo es porque no pueden estar como, no debieran y no deben, digamos, ser pasibles, digamos, de reaccionar a eventos de muy corto plazo, porque si no es muy difícil coordinar las expectativas y anclar las expectativas de la manera que se ha hecho, ¿no? Entonces, por ahí 2017 puede ser un año que hay elecciones, pero bueno, si queremos seguir con el proceso de desinflación hay que ajustar la política monetaria. Bueno, hay que ajustar la política monetaria. Si el central no lo hace, entonces ahí sí pierde credibilidad, y me parece que es importante. Y por eso justamente los marcos institucionales son los que son. Vos sabés que yo trabajo con Mauricio Macri desde hace, ¿cuánto? 10 años, ¿no? Cuando sí. Yo era profesor en Harvard y él me invitó para que lo acompañara como presidente del Banco Ciudad en ese momento, ¿no? Entonces, yo digamos, lo más relevante es tener un grupo de gente que es toda gente honesta, toda gente bien intencionada, sí. Toda gente con la cual uno puede estar de acuerdo o no, pero que uno puede tener un debate totalmente abierto, franco, sin agendas ocultas de ningún tipo, y eso me parece que es extraordinariamente positivo, y eso permite que haya un diálogo interesante, un diálogo que arranca, como yo te decía, en el 2015, cuando nosotros dijimos qué metas tenemos que poner, y estas metas tienen que ser consistentes con el path
o el sendero de gradualismo fiscal que se había planteado desde el primer momento, ¿no? Entonces, ahí hay como surge una coordinación básica, central, esencial, que se produce, ¿no? Entonces, y me parece que, bueno, que el gobierno en lo fiscal, más allá de todo lo que se dice, el esfuerzo que hace es un esfuerzo muy grande. Yo creo que se ha minimizado mucho el hecho que en los últimos 2 años los impuestos como porcentaje del PBI cayeron 2 puntos. Entonces uno mira, así como a mí no me miran el activo de la hoja de balance y me miran solo las de VAX, ¿okay? Y me irrita mucho, estoy seguro que al ministro de Economía también lo irrita, que digan, pero a ver, ¿cómo son los números fiscales y no tomas en cuenta que bajaste 2 puntos del PBI los impuestos? ¿No? Entonces como que nos falta completar un poquito el análisis, pero me parece que el gobierno ha planteado una reforma tributaria muy interesante desde el punto de vista de la eficiencia y equidad del sistema tributario, pero muy responsable desde el punto fiscal también. Yo creo que en lo fiscal la Argentina va a estar recibiendo buenas noticias de cómo eso va a ir convergiendo muy gradualmente, pero muy naturalmente y muy sostenidamente, un poco como el proceso de desinflación. Y en ese contexto, digamos, el diálogo es excelente, ¿no? El ejemplo de las aseguradoras me parece que es un muy buen ejemplo, lo de las LEVAX y las aseguradoras, porque a mí en un momento Toto me preguntó, Federico, ¿esto cómo lo ves? ¿Te afecta a vos en tu política monetaria? Digo, no me afecta en lo más mínimo, porque, digamos, la liquidez que está ahí, tenemos un corredor de pases, bueno, listo, va a venir, por algún mecanismo va a venir. Entonces, si vos pensás que tu estructura de financiamiento de las empresas de seguros tiene que tener esta estructura, listo. Entonces, ese diálogo se produjo y como se da permanentemente y como me parece que dentro de los límites de la independencia, ese diálogo es lo sano que tiene que ser. ¿Y en ese sentido te es indiferente que el Tesoro se financie en el exterior que en la plaza local? Bueno, el hecho que se haya financiado en el exterior nos ha permitido ir mucho más rápido en la recomposición de reservas. Alguna gente lo ve eso como un problema. Ahora, si nosotros dijimos queremos tener más reservas, nos ayuda en esa tarea. Hay que entender que eso implica que sube el activo, sube el pasivo. Pero no va a haber otra manera. Aunque compremos los dólares en el mercado privado, va a ser exactamente lo mismo. Entonces en ese sentido, pero claro, un déficit fiscal financiado en el exterior afecta el tipo de cambio real de equilibrio de la economía. Entonces, a medida que ese financiamiento pueda hacerse más localmente, me parece que vamos a ir a una cosa más sana, porque vamos a ir vamos a financiarnos nosotros mismos, y eso me parece que macroeconómicamente es más sólido. Entonces, creo que la intención es financiarse un poco más localmente y me parece que eso es positivo. Y la última pregunta, Federico, pues ya estamos cerca del final. Hablaba Delmo en la presentación de que por primera vez estamos quizás frente a un proceso de desinflación, digamos, que sea sostenible en el tiempo y para, digamos, terminar con ese monstruo de la inflación ¿cómo estás viendo para el ahorrista el proceso de desdolarización? O sea, ¿ves que por ahí la gente deja de pensar tanto en dólares en estos 2 años que llevas a cargo en el Banco Central? ¿Estás viendo ese fenómeno o ves que todavía el argentino está muy encasillado en dólares? Siempre hay que mirar lo internacional. Por ejemplo, Israel tuvo exactamente el mismo problema. Israel era una economía totalmente dolarizada. Bajaron la inflación a un dígito y la desdolarización se produjo casi del día a la noche 3 años después. Así que piano. Pero lo que sí digo es lo siguiente: el dólar como vehículo de ahorro para las familias argentinas es horrible. ¿Sabes por qué? Porque el dólar ha tenido fluctuaciones en su valor real muy significativas. Entonces, vos podés comprar el dólar en un momento muy barato y hacer un retorno real muy positivo, o podés comprar en un momento que esté muy caro y realmente es un desastre, ¿no? A ver, entendamos que nosotros hay gente que compró dólares en el mercado blue en Argentina en el año 2014 a 16. Sí, y 2015 también. O sea, el que compró blue a 14 en el 2016 hizo el peor negocio de su vida, ¿no? Entonces, por eso yo tengo mucho entusiasmo que cuando el sector financiero visualice que ofrecerle a los argentinos
la posibilidad de ahorrar en lo que verdaderamente le interesa a la familia argentina, que es su capacidad de consumo en Argentina. Exacto. Y entonces le ofrezca, por ejemplo, un fondo común de inversión o un instrumento de ahorro a largo plazo que le dé inflación más un retorno real. Yo estoy absolutamente seguro que así como vimos que después de 40 años sin hipotecas, cuando produjimos una situación lógica, la demanda explotó, porque serán 40 años esperando para que eso se produjera. Imagínate decirle a alguien, podés comprar tu casa con una cuota que vas a pagar más o menos lo mismo que un alquiler. Entonces, bueno, cuando le puedas decir a la gente, ahorrá acá, ahorrá para tus hijos, ahorrá para asegurar el futuro de tus hijos, para asegurar, y saber que tu dinero está protegido en términos de tu capacidad adquisitiva. El dólar eso no lo hace. Con lo cual, repito, me parece que es un proceso, en Israel pero me parece que es algo que necesitamos como sociedad. Y el día que nosotros le demos eso a la gente, ahí va a ser el momento en el cual los depósitos van a subir, pero muy considerablemente. Me hiciste acordar cuando recién estabas lanzando UBA, que me acuerdo que te visité en tu despacho del Banco Central, y me contabas el impacto que iba a tener, pero sobre todo en las personas de menos recursos. Claro. Incluso con las casas, me mostraste unos slides que había de casas incluso más humildes. Claro. Y lo ato a un discurso que diste hace poco ante los desarrolladores inmobiliarios, que los impulsaste a que no desarrollen tanto en zonas más de Puerto Madero, sino a zonas de bajos recursos también. Claro, porque ese es el segmento que en realidad no ha tenido acceso a la posibilidad de financiarse, ¿no? Entonces, las técnicas constructivas han cambiado dramáticamente. Entonces, hay todo un mercado totalmente de 2 millones de familias con déficit habitacional. O sea, la verdad que si sostenemos este proceso, Argentina va a ser un país en 20 años, no va a haber villas, o sea, no va a haber deficiencia habitacional en Argentina como no la tiene Chile. Y eso va a ser un cambio realmente muy radical, porque el tener la casa propia, hay un trabajo muy interesante publicado en el Journal of Political Economy de Ernesto Jagroski, que es el rector de la ITELA, y Sebastián Galiani, que es el secretario de Política Económica, que ellos fueron a analizar el impacto de tener la casa en las familias. No voy a entrar en los detalles porque es un trabajo técnicamente muy, muy bueno, por eso fue publicado en la mejor revista de economía del mundo, pero les voy a decir el resultado. El resultado es que las familias que tienen, les voy a dar un solo resultado, que también lo dije el día en la CAC. Las familias que son dueñas de su casa, sus hijos tienen 2 años más de escolaridad. Miren este dato que les doy. O sea, que una familia sea dueña de su casa genera una dinámica familiar, consolida la familia de una manera que hace que los hijos en promedio estudien 2 años más, wow. Que es, digamos, el futuro de un país está ahí. Sí. Entonces me parece que va a haber un cambio realmente muy, muy radical, muy profundo, a partir de que Argentina pueda generar un sector financiero que atraiga los depósitos para toda esa gente, darle la oportunidad de comprar su casa. Termino con una última reflexión. Yo siempre digo, un sector financiero grande es la única garantía para que un país tenga igualdad de oportunidades. Claro, porque la educación pública trata de equiparar el capital humano, por eso es tan importante. Pero si vos no tenés acceso al capital físico, entonces está limitada tu igualdad de oportunidades. Un sector financiero muy chiquito hace que aquellos que puedan invertir son aquellos que ya tienen dinero. Ahora, un sector financiero profundo, repito, como me gustaría, 90 puntos del PBI como en Chile, es un sector financiero que le da muchísimas más oportunidades a cada uno de los argentinos. Y eso es igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, la agenda del desarrollo del sector, por eso digo, no atajos, entender bien el diagnóstico, que me parece que está muy claro. Creo que estamos en el camino. En el 2017 crecieron los depósitos como porcentaje del PBI, crecieron los créditos por primera vez en muchos años. Empezamos a transitar ese camino, pero el camino del desarrollo del sector financiero es el camino de la igualdad de oportunidades para una sociedad. Por eso es tan importante en la agenda, tanto así como bajar la inflación, que es equidad distributiva, ¿no?
Bueno, les pido un aplauso acá para el presidente del Banco Central. Le agradezco mucho su presencia. Un lujo tenerlo acá, Federico. Gracias por el gesto. Gracias a vos, Willy. Bueno, muy amable. Gracias por todo. Ahora seguimos con...